La serie de Steven Universe, pese a sus altos y bajos, supo dejar una huella notable a manera de legado a posterior, tanto para sus leales fanáticos, así como en la cultura popular de los últimos años, siendo reconocida ya sea por sus pegadizas canciones, complejos personajes, y en especial por sus grandes incógnitas, dejadas ya sea o no de manera intencional. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Ya que debido a su acelerado y debatible final, producto de varios factores, la obra dejó varios y notables cabos sueltos que de cierta forma mantienen al fandom vivo y a la vez intrigado. Y como en mi primer video sobre misterios no abarqué a todos, en esta ocasión les traigo la parte 2 sobre las mayores intrigas en todo Steven Universe, empezando por las más leves y superficiales hasta llegar a las más profundas, capaces de quitarle el sueño a cualquiera. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en el último puesto de misterios está el saber la identidad de la gema que gritó de rabia en el falso destrozo de Pink, ya que como vemos en el recuerdo de Perla, se oye un terrible sollozo poco después de desvanecer a su diamante, el cual fue tan notorio que hizo a Perla girar su cabeza para así estar atenta. Algo que aunque parezca trivial, planta la gran duda de saber quién fue la gema responsable de aquel chillido. Y si bien la serie nunca aclara esa duda, hay dos posibles candidatas para ello, siendo la primera de ellas Cybele, quien como sabemos fue testigo frontal de aquel incidente de Pink, siendo de las pocas gemas que presenciaron el terrible momento de cerca, por lo que no sería raro o ilógico pensar que ella pegó aquel alarido al ver cómo su diamante era ultimada, lo cual explicaría el posterior desprecio de Cybele cada que ésta hablaba sobre Rose y la rebelión. Pero sin duda la candidata más probable es la severa y audaz Jasper, quien sentía igual o hasta más devoción por Pink que la misma Cybele, al grado de regresar a la Tierra solo para destrozar a Rose con sus propias manos, algo que se enfatiza aún más poco antes de su corrupción, mencionando el inmenso odio y rencor que guardó tras ver el final de su querida diamante ante Rose. ¡Por lo que tú le hiciste a mi diamante! Lo que sumado al tono algo grave del grito, además de haber siluetas de cuarzo en el panel del destrozo, implican fuertemente que Jasper quizá fue la causante de aquel gran lamento. Pero como la obra nunca lo confirmó como tal, quedará como una teoría lógica, pero nada más. Y en el noveno lugar de enigmas está el relacionado a las estructuras gemas flotantes en la Tierra, las cuales, aunque muy místicas y todo, nunca explican el cómo diantres se mantienen suspendidas de manera indefinida. Magia. Quedando en el aire el estilo del templo de Kamisama, pero sin llegar a dar una explicación sobre el tema. Aunque gracias a lo visto a través de la serie, hay indicios de dos posibles respuestas del cómo logran flotar. Con la primera y la más probable en mi opinión, es que utilicen algún tipo de tecnología antigravedad alimentada por un núcleo gema en su interior, de forma similar a otras estructuras como la nave de Senti o el subsuelo de la guardería, donde su funcionamiento se basaba enteramente en núcleos gema que ofrecían energía constante a su maquinaria. Y si bien es una hipótesis muy sólida, el hecho que los sitios flotantes sean en su mayoría ruinas rocosas pone cierta duda de si alguna vez tuvieron maquinaria interna como tal. Por lo que la otra respuesta al asunto sería que durante o luego de la rebelión ocurrió algún tipo de desbalance terrestre que dejó pedazos de tierra ingrávidos, o más bien siendo repelidos de forma sostenida a manera de secuela indirecta, quizá como remanentes del triple ataque diamante o por la inmensa energía emanada en el campo de batalla gema, por lo que a grandes rasgos sería la energía gema residual la causante de que dichas zonas se mantengan flotando de forma antinatural. Lo que si bien es una respuesta algo difusa, siento que es la que medianamente respondería en parte a aquella duda tan curiosa y crucial. ¡Pruébala! Eso es. Huele bien, ¿verdad? No sé cómo comes con un ojo en tu boca. Y en la octava posición de intrigas está el saber si las gemas puras realmente tienen o no un instinto natural de comer, ya que como vemos con Amatista, esta disfruta mucho el hacerlo, a pesar de no necesitarlo como tal, habiendo adaptado aquella costumbre al haber convivido con humanos durante bastante tiempo. Por lo que, dejando a un lado su caso, que es más bien un hábito adquirido, hay que analizar a las demás gemas puras para responder esa pregunta.
y de hecho hay dos evidencias claras que sugieren que las joyas sí que muestran deseo por comer en ciertos casos. Con el primero estando relacionado a las conocidas gemas corruptas, quienes debido a su daño mental y físico, ingieren objetos o alimentos a modo de rasgo de supervivencia, ya sea porque no obtienen suficiente energía de sus joyas o por simple acto primitivo impulsado por sus formas bestiales. Cosa mostrada en particular por Senti, quien ganó un inusual gusto por las papitas gracias a Steven, dejando implícito que si bien no es lo habitual, en su modo más primario las gemas muestran instintos alimentarios por defecto. Y por último, como segundo caso tenemos gemas aisladas como las guijarros o espinela, a quienes vimos comer en la pantalla por simple y llana curiosidad, denotando que la inocencia y capricho gema es otro factor para su deseo de comer alimentos directos, aunque sea de una manera muy casual y no como una regla en su modo de vida como tal. Absorbimos todo lo bueno del suelo y saltamos fuera grandes. Entendemos que la producción de gemas fue muy dañina. La era de producción de gemas terminó. Y en el séptimo lugar de dudas está la pregunta de si en algún momento futuro habrá gemas de la Era 3, o en otras palabras, joyas creadas luego de la mega evangelización hecha por Steven, quien aparte de desmantelar el imperio, detuvo todo proceso dañino a través del cosmos, entre los que destacan la terraformación planetaria y creación de joyas, impidiendo así ver nuevas gemas en masa, al menos de manera legal. Por lo que si bien es improbable que hayan gemas en la Era 3 durante Future, es más que seguro que luego del paso de algunos años o quizás siglos, aparezcan varias guarderías clandestinas repartidas por el espacio, como una forma de rebelarse al pacifismo de Steven o a manera de continuación directa a los planes de expansión gema originales, ya que como sabemos, varias joyas quedaron visiblemente inconformes con la época que impuso el híbrido a la fuerza, y solo les bastaría tomar y reactivar algunos inyectores, además de quizá conseguir algo de esencia diamante, para así dar inicio a una nueva generación de gemas nacidas en la Era 3, siendo esa una trama muy interesante que daría juego a varios conflictos novedosos, entre ellos el choque de ideales entre una sociedad estancada y otra que busca el avance y dominio que alguna vez se ejerció. Algo que lejos es una temática tan buena que con suerte puede que de alguna forma sea utilizada en la futura serie de Lars, al ser mucho más madura para así permitir mostrar una problemática más compleja y llena de matices. Y en el puesto 6 de interrogantes gema está el saber qué rayos es la dimensión rosa como tal, la cual, más allá de ser un lugar de aspecto místico conectado a Lars y Leon, en la práctica poco o nada se conoce sobre su naturaleza y definición real, dejando abierta la pregunta de qué se supone que es y cómo es que Steven y Rose eran capaces de invocarla. Y aunque la serie solo ha dado pistas difusas e implícitas, yo daré dos posibles respuestas sobre el concepto literal de aquella zona. Con el primero y siendo menos probable, es que dicho lugar sea un planeta sumamente lejano al que Pink intentó revivir con su esencia rosa, pero en lugar de conseguirlo, solo creó una sabana rosa artificial ligada a su poder y entidad, volviéndolo así un sitio tangible con reglas y límites físicos más o menos definidos, teniendo como prueba su paisaje y horizonte delimitado y la ausencia de oxígeno en lo absoluto. Sin embargo, aunque suena algo plausible, la segunda teoría me parece mucho más acertada, y esa es que la dimensión rosa es nada menos que la manifestación metafísica del espacio personal de Pink, siendo similar pero algo diferente al interior de Perla mostrado en la serie, lo que explicaría por qué en aquel sitio estaban las posesiones más valiosas de Rose, además de que Leon y Lars tengan árboles que los representen en su interior, por lo que aquella zona sería nada menos que el espacio gema de Pink que le legó a Steven de manera literal, solo que al este ser orgánico necesitaba de un medio igual de físico para poder ingresar a él, usando a Leon y Lars como medios o entradas directas a su propia gema a manera de atajos dimensionales, siendo esa la respuesta que más o menos tiene sentido, al menos de una forma general. ¿Una gema fusionada con un ser humano? ¡Es imposible! O cuando menos inapropiado. Y en la mitad del especial de dudas tenemos una sobre fusiones, en concreto el conocer si este Bonnie es capaz de unirse a gemas puras a voluntad, siendo eso una incógnita bastante curiosa que la serie dejó deliberadamente abierta para así generar más intriga, y aunque la respuesta podría ser simple, en realidad hay ciertos matices a considerar, y siendo la primera la naturaleza casi enteramente orgánica de este Bonnie, ya que a diferencia de Steven, ella es 3 partes humano y una cuarta parte gema, volviéndola así un ser corpóreo casi en su totalidad, por lo que quizá la fusión con gemas puras esté fuera de su alcance, al tener demasiada materia física que moldear.
Sin embargo, al ella seguir teniendo una gema, es complicado, aunque posible, que pueda sincronizarse con alguna joya cercana de cierta manera, necesitando quizá de mucha práctica y afinidad hasta finalmente alcanzar una unión fusional a toda regla. Algo que, aunque suene muy rebuscado, no está tan fuera de la lógica del show. Razón por la que incluso hay decenas de fanarts mostrando las posibles fusiones de este Bonnie con varias de las gems principales, dejando así el potencial de este Bonnie en ese tema como un gran tal vez que dependería mucho de que también lo justifiquen dentro de la historia. Sé exactamente cómo ayudar. Espera. ¿Qué ocurrió? Y en el cuarto puesto de interrogantes gemísticas está otra relacionada a fusiones. En este caso, el saber el nombre, aspecto y poderes que tendría la supuesta y auténtica unión entre las 4 diamantes, las cuales, ya sea por razones de estatus o narrativa, nunca se les cruzó por la mente el unirse entre ellas como carta final, lo cual es una completa lástima, ya que había dado pie a presenciar una gema épica y digna de contemplar en toda regla. Y si bien hay diseños y animaciones fanarts que muestran el posible resultado, estos suelen enfocarse más que nada entre 2 diamantes a la vez, con pocos atreviéndose a imaginar la posible unión definitiva entre las 4 matriarcas juntas, por lo que para este video trataré de dar una respuesta clara a esa hipotética fusión, la cual debería ser como mínimo casi tan grande como el Megazord del especial final, ya que al ser la unión de 3 amazonas gigantes y una gema de más de 2 metros, es lógico asumir que mediría igual o más que un edificio, teniendo como nombre tentativo Clear Diamond o Diamante Paragón, reflejando así su naturaleza de gema ultra pura y prácticamente perfecta, teniendo una paleta ligeramente tornasol o simplemente llana para enmarcar aún más su inmensa fineza y armonía. Y en cuanto a su poder y habilidad, es obvio que sería la joya definitiva del programa, siendo virtualmente invencible al tener atributos miles de veces superiores a las demás, y teniendo como técnica suprema el rayo de la corrupción de forma completa, el cual, como sabemos, en la serie estuvo inacabado al faltar Pink en la ecuación, por lo que, teniendo a todas unidas, dicho rayo sería capaz de destruir a cualquier gema al instante. Y si bien eso suena muy interesante, debido al rumbo que tomó la serie, es casi un hecho de que nunca veremos en pantalla aquella mega fusión abrumadora. Hola, Steven. Es un placer conocerte. Y en la medalla de bronce de misterios de Steven está el conocer si el cuarto de Rose realmente poseía mente propia o no, ya que a diferencia de las habitaciones de Perla y Amatista, la de Rose era la única entre ellas capaz de crear seres conscientes de manera temporal, dándoles la capacidad de hablar, opinar y aparentemente razonar, lo cual es visto de forma implícita pero continua a través de toda la historia, empezando por la ballena rosa con la voz de Rose, pasando a la falsa Connie que presionó a Steven, y por último y más importante, la encarnación de nubes de Rose vista en Tormenta en la habitación, quien aparte de lucir idéntica a la original, tuvo una charla profunda y más que personal con Steven, llegando a debatir con él sobre sus sentimientos y dudas con una soltura tan natural como para ser una simple ilusión, dando a entender que quizá de alguna manera, dicha habitación contenía una clase de conciencia parcial de Rose. Y aunque es una hipótesis buena y con algo de peso, gracias a ciertos diálogos y escenas, también es probable que dicha habitación en realidad solo sea una interfaz capaz de manifestar el subconsciente de Steven cuando éste lo requiera, no solo con objetos y escenarios, sino también con personas y entidades que éste conozca, pero limitados a la información y carácter que éste sepa sobre ellos, razón por la que la Rose simulada se sincronizaba con el ánimo y capricho de Steven a cada momento, siendo complaciente con él cuando éste era feliz, pero volviéndose sombría cuando le reprochó sus errores en la cara, aludiendo a que todo lo mostrado era un simple reflejo parcial de la percepción interna de Steven sobre su madre, confirmando que dicho cuarto sería algo así como una máquina recrea memorias e ideas semi-tangibles, pero sin llegar a generar una conciencia real de manera independiente. Y en la medalla de plata de Enigmas sin resolver, tenemos el conocer el aspecto de las habitaciones personales de Rubí, Zafiro y su fusión Garnet, ya que de todas las gems principales, fueron las únicas cuyos cuartos del templo jamás fueron mostrados, dejándolos como completos misterios tanto en apariencia, así como en temática. Y aunque se teoriza que la sala ardiente es el cuarto personal de Garnet, la propia serie desmiente la teoría al mostrar cómo esta no desaparece aún luego de su desfusión,
algo que como sabemos ocasiona que un cuarto de fusión también se desvanezca al instante, por lo que sería ilógico y muy irresponsable de su parte encerrar gemas en una zona tan inestable como esa, y siendo lo más cercano a su habitación la mostrada en la prueba para Steven, donde ella generó un área con temática volcánica llena de lava ardiente así como endurecida, siendo algo similar a la sala de burbujas, pero mucho más simple y personal. Por lo que, a grandes rasgos, la hipotética habitación de Garnet sería muy similar a esa, pero con ciertos arreglos más. Y en cuanto a las de Rubí y Zafiro, al ambas ser gemas de calor y frío, también tendrían cuartos temáticos con temperatura, con Rubí teniendo una zona tipo sauna con vapor, mientras que Zafiro un sitio gélido con témpanos y hielo en el suelo, muy parecido a cuando congeló el cuarto de hotel o la fuente de Rose durante su colapso emocional, lo cual sería muy acorde a lo mostrado tanto por su carácter, así como por la naturaleza de sus poderes. Y si bien es una respuesta obvia y creíble, por desgracia eso es algo que nunca se mostró en la serie original como tal, aunque con algo de suerte puede que aparezcan de manera fugaz en alguna próxima entrega a futuro. Y en la medalla de oro de incógnitas tremendas está la de saber qué pasará luego de que Steven trascienda al más allá, o en otras palabras cuando decida ir con San Pedro al final de su estadía terrenal. Y si bien la serie ya dio pistas sobre eso, sobre todo en el capítulo Demasiados Cumpleaños, al final no ofreció una respuesta clara sobre su destino absoluto y definitivo, más aún al considerar que para ese entonces Steven ni siquiera sabía controlar su gema. Y aunque también se tocó el tema en el podcast La Fantasía de Steven, donde Rebecca y el staff revelaron que simplemente dejaría de ser, eso tampoco deja una conclusión satisfactoria sobre la pregunta. Por lo que, para efectos del video, me enfocaré en teorizar la respuesta en base a un Steven maduro con su mente y poder a tope. Y pues, al menos según lo visto en la propia historia, puede haber dos posibles escenarios. Con el primero y más loco, es que Steven Rosa emerja de golpe luego de perder su mitad orgánica, para luego perder todo control de sí mismo al sentirse incompleto y confundido, sintiendo un duelo literal y directo al ya no tener su preciada parte humana. Y de ahí podría o vivir para siempre como una gema furiosa e inestable, o apagarse lentamente al no poder estabilizarse como tal, siendo ambos casos bastante plausibles debido al impacto y carencia de aquel momento. Y en el caso del segundo escenario, tanto el cuerpo como la gema de Steven simplemente quedarían inertes tras su partida física, dejando tras de sí solo materia apagada que se volvería polvo con el tiempo, lo cual, pese a ser el escenario más simple, se apega a la respuesta vaga que el staff mencionó en aquel podcast. Pero aún con eso en mente, no deja de ser solo una teoría muy situacional, manteniendo así el destino de Steven tras su partida como un tema complejo de contestar de forma definitiva. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los misterios mencionados es el más intrigante su opinión, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en esta lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!